el tema interacción humano-computadora móvil o Mobile HCI. Él es ingeniero en computación egresado de la Facultad de Ingeniería de la UNAM y está en proceso de obtener el grado de maestro en Ciencias en Sistemas Computacionales Móviles en la ESCOM del IPN. Tiene 5 años de experiencia trabajando en proyectos de diseño y desarrollo web para diversos clientes y lleva 2 años como profesor de ingeniería en sistemas del ITIZ. Entonces aprovechen la experiencia de nuestro ponente del día de hoy. Y dejo con ustedes a Biel. Muchas gracias, Abiel, por participar. No, Vanessa, gracias a ti. Antes que nada quiero agradecer a todos los que se conectaron ahorita y quisiera igual como Vanessa preguntarle si me escuchan muy bien. Ok, si alguno no me escuchará bien, por favor. Juan Francisco, no me escuchas bien. Todos los demás sí. Volumen bajo. A ver, vamos a ver. ¿Los demás me escuchan bien? Voy a subir un poquito mi volumen. A ver, ya lo aumento un poquito más. Ya quedó. Ok, bueno, al parecer entonces ya me escuchan muy bien. Perfecto. Muy bien, bueno, pues antes que nada quiero agradecer a Vanessa por la, la posibilidad de poder dar este webinar y estar aquí con ustedes. El tema es interacción humano-computadora móvil, o como ya comentó Vanessa, es Mobile HCI. Eh, Vamos a empezar directamente con el tema. Los contenidos que vamos a ver el día de hoy son 4 básicamente los que quiero platicarles. Uno que es interacción humano-computadora, o se le conoce como HCI. Vamos a ver los elementos que lo componen, que es básicamente el ser humano, o el usuario, la computadora, o el sistema, en este caso, y la interacción, que es una forma de transmisión de información en 2 vías, de nosotros hacia la computadora y de la computadora hacia nosotros de vuelta. Y luego vamos a ver HCI móvil, que son implicaciones propias de lo que es interacción humano-computadora, pero en un ambiente móvil. Después vamos a ver un tema de Academia contra Industria, retos y tendencias. Aquí vamos a mencionar un poquito lo que toda la amplia cantidad de información que tenemos en cuanto a interfaces, patrones de diseño, etcétera, etcétera, y cómo a veces esta desvinculación entre academia e industria no nos permite conocer muy bien este tipo de temas y resolver los problemas que tengamos tanto de manera laboral como de manera académica. Y al final quiero compartirles en la penúltima lámina de esta presentación más información, más ligas, unos libros interesantes al respecto del tema y contenido en general. Muy bien. Interacción humano-computadora. Existen muchas definiciones y todavía no se ha llegado a una definición general que sea aceptada por todos. Y más adelante les voy a decir por qué. Lo que pasa es que este tema o esta área de estudio en particular es multidisciplinaria. Vamos a ver un poquito más adelante cuáles son las áreas que la integran. Pero aquí básicamente encontramos una definición que es utilizada por todos y se usa como referencia. Esta fue propuesta por el grupo de desarrollo de la ACM, el grupo de interés justamente dedicado a interacción humano-computadora. En 1992 ellos, desarrollaron una serie de materiales justamente para la enseñanza de interacción humano-computadora y ellos proponen esta definición, que HCI pues, es una disciplina que concierne en el diseño, evaluación e implementación de sistemas de cómputo interactivos para el uso humano y con el estudio de los principales fenómenos que lo rodean. Les puse en negritas estas palabras porque más adelante vamos a indagar un poquito en ellas. La parte de diseño, evaluación e implementación. Eso nos suena como que es parte de un proceso de ingeniería de software. Y también nos menciona los sistemas de cómputo que tienen que ser interactivos,
pero bueno, ¿qué es interactividad? O sea, puede ser a lo mejor muy vago, no nos queda muy claro. Y esto es muy importante para el uso humano. Eh, Más adelante voy a mencionar un poquito de historia de HCI y por qué es muy importante verlo desde el punto de vista del usuario y que los sistemas que diseñamos o desarrollamos, ya sea en el ámbito laboral o académico, tienen que estar orientados para que ellos mismos los puedan aprovechar de una mejor manera. Y por supuesto tomar en cuenta fenómenos que los rodean. Bueno, pues tomando en cuenta esta definición, vamos a empezar con esto. Antes de que se generara o se fuera, digamos, moldeando el concepto de interacción humano-computadora, se dieron ciertos avances tecnológicos, como en todo. El profesor Scott Kramer, que imparte un curso masivo abierto a distancia, que justamente el tema de interacción humano-computadora, en la plataforma de Coursera, él menciona que bueno, este concepto nace con una publicación que hace Vannevar Barbush. Vannevar Barbush era el director del MIT en aquel entonces. Y él, en un tratado, bueno, es muy famoso actualmente, él propone un sistema llamado MEMEX. Ese sistema lo que mencionaba era que eh, mencionaba, bueno, básicamente la importancia de que todos los sistemas y lo que se creara no únicamente incrementara la fortaleza del ser humano, por ejemplo, máquinas más fuertes que nos permitieran hacer actividades o máquinas que bueno, que nos ayudaran a hacer las cosas más rápido, sino que también aumentaran nuestro intelecto, nuestra capacidad intelectual. Entonces, a raíz de esa publicación, se empezaron a dar otros avances tecnológicos. Por ejemplo, Grace Hopper inventó el compilador en el 50. Ivan Sutherland, igual que hizo su doctorado en el MIT, eh, propuso un software en particular y bueno, se le considera como el padre de la interfaz usuario gráfica en el 62. Luego Ted Nelson fue el primero que mencionó el término hipertexto en el 63 y luego lo publicó ya oficialmente en el 65. El concepto muchísimo antes de que se inventara el sistema de información que es la web, que es el más conocido por todos y en el que se emplea este concepto. Por supuesto también está Douglas Engelbart, que inventó el ratón. Igual hay una presentación famosa, se le considera la madre de todos los demos, porque hizo una presentación tipo Steve Jobs, pero es la que marcó la pauta antes y después. Y justamente presentó varios conceptos, y entre ellos justamente el ratón, cómo este dispositivo nos permite de una manera muy efectiva introducir información hacia la computadora básicamente. Ok, también Alan Kay trabajaba en Xerox en Palo Alto, California, y él tenía una visión, de hecho lo publicó en un artículo, él tenía la idea de un Dynabook. Dynabook era un dispositivo para todas las edades, básicamente. Más adelante vamos a ver unas imágenes bueno, que está incluida dentro de su publicación. Y por supuesto, bueno, Vinton Cerf y Bob Kahn pues, desarrollaron el protocolo que hace funcionar Internet, que es el TCP/IP, y bueno, alrededor del 73. Y finalmente, el concepto, este término, interacción humano-computadora, fue mencionado por primera vez en un artículo de psicología. Es lo interesante, no fue un artículo ni tecnológico, ni de ciencias de la computación, ni de ingeniería, fue de psicología. Card Moran y Newell publicaron en el 80, ellos propusieron un modelo del proceso humano. De hecho, la imagen que ven al lado derecho es justamente una imagen tomada de ese artículo. Ellos tenían, a lo mejor no se ven muy bien las letritas porque están un poco borrosas por el tamaño de la imagen, pero ellos decían, a ver, si consideramos un modelo en el que interactúen el modelo motor, ¿no? Que va del cerebro a que nos permita hacer movimientos controlados. Luego también tenemos el escucha y la visión, la vista, ¿no? Un poquito mencionando factores humanos, ¿no? Que nos permiten captar sensaciones y es parte de nuestro sistema de percepción. Y finalmente eso está relacionado con el modelo eh, de arquitectura cognitiva que para entonces ya estaba definido. Este modelo de arquitectura cognitiva lo definió Atkinson y Shiffrin en los 60 y justamente dicen que nosotros, bueno, los seres humanos, procesamos información y está dividido en tres partes. La parte de memoria a largo plazo, que es básicamente todo lo que aprendemos durante toda la vida, se almacena ahí.
mencionan ellos, o hasta ahorita que es como de tamaño infinito, le podemos meter toda la información que consideremos. Luego tenemos una memoria de trabajo. Esa memoria de trabajo es finita. Este, un ejemplo para darnos cuenta de la memoria de trabajo es, por ejemplo, cuando alguien nos menciona en una plática, en una charla, eh, puedes memorizar este número telefónico, nos menciona el número telefónico. Entonces, sin apuntarlo, nos cuesta trabajo, si no lo repetimos, recordarlo. Ahora, si esta misma persona nos menciona otra vez otro número diferente, es muy probable que el primero lo olvidemos. Y es justamente por eso nuestra memoria de trabajo es corta. Entonces no debemos de saturar esa memoria de trabajo. Y por supuesto han habido muchos estudios y bueno, básicamente se busca que los sistemas actualmente, los que se diseñan y se desarrollan, no saturen esa memoria de trabajo. Ok. Y la tercera memoria que no es la memoria sensorial, que es básicamente la que nos permite darnos cuenta de todo lo que nos rodea. Ok, continuamos. Muy bien, entonces vamos a platicar un poquito más acerca de cada uno de los elementos que conforman HCI. Uno es la interacción, ¿no? Vamos a ver la interacción como transmisión de información en dos vías. Eh, Vamos a dar una explicación general. Básicamente lo que yo quiero es que se queden con la idea de qué es interacción. Obviamente hay tratados, hay literatura, hay libros completos, inclusive hay tesis doctorales que hablan de interacción. Es un tema muy amplio, muy complejo y hasta la fecha, bueno, generan trabajos de investigación tanto en academia como en la industria. Es un tema muy, muy rico. Del lado izquierdo ven una imagen que es justamente de una publicación que es en donde de Paul Fitts, y justamente después se llamó la ley de Fitts. Él propuso un paradigma de toque recíproco. ¿En qué consistía? Bueno, en el 54 apenas estaban creándose las primeras computadoras o estaban apenas en desarrollo, pero sí ya existían máquinas. Entonces, lo que él proponía es decir, ¿cómo puedo yo medir o cuantificar la información que yo le meto a una máquina? Me explico. ¿Cómo yo lo puedo, o sea, poner en términos cuantificables, o sea, la interacción que yo tenga con una máquina en específico? Entonces él propone, él tenía esta tablita en donde decía, bueno, si yo tengo un lápiz y lo pongo en el centro, y si lo quiero mover a cualquiera de los dos lados, a la banda derecha negra, de la derecha o a la izquierda, ¿cómo puedo medir eso? Y justamente él generó una fórmula para medir eso, esa transmisión de información. Se basa en la teoría de información de Shannon, a lo mejor algunos la conocen, y él la propuso en el 54. Después, más recientemente, McKinsey ha revisado este modelo y lo propuso inclusive para dos dimensiones y él es el que trabaja actualmente esta parte de la ley de Fitts. Entonces, esta es nuestra primera, digamos, aproximación cuantificable de cómo medir la interacción con una máquina en particular. Ahora, si tenemos dos elementos, la computadora y el ser humano, y si hacemos una matriz de interacción como la que tenemos del lado derecho, tenemos estos cruces. Tenemos computadora-computadora, computador humano, humano-computadora y humano-humano. Computadora-computadora pues básicamente son interfaces. Dentro de cualquier sistema de cómputo tenemos diferentes niveles dependiendo de la arquitectura y los podemos interconectar mediante interfaces. Es una manera muy técnica de conectar los sistemas. Ahora, para la parte de interacción humano-computadora tenemos dos formas, computador humano y humano-computadora. Los puristas mencionan que no es lo mismo, que computador humano es lo que el sistema nos muestra. Ejemplo, el display de su computadora o su dispositivo móvil. Lo que ese display nos presenta como información es justamente ese tipo de interacción computador-humano. La vía es desde el sistema al ser humano o al usuario. Y el otro, humano-computadora, es de nosotros hacia el usuario. O sea, es como le metemos información, ya sea a través de un teclado, de un ratón o de un gesto táctil en un dispositivo móvil. También cabe mencionar que, por ejemplo, en Estados Unidos utilizan más el término CHI o CAI, lo mencionan ellos. Y en Europa utilizan más HCI. Si es nada más por mencionarlo, significan lo mismo. Pero, bueno, como les comentaba, se puede ver desde dos diferentes perspectivas. Y la interacción humano-humano es interesante, no vamos a hablar de ella, pero justamente esto fue lo que genera este concepto de interacción humano-computadora. Y esto obviamente pues es campo de la psicología y sociología y bueno,
demás áreas de conocimiento. El humano o el usuario. Aquí tenemos una imagen del lado izquierdo, pues es de una chica que está sentada en un escritorio, y está con las manos en el teclado y tiene una pantalla de computadora de frente. Esta parte del humano es justamente cómo nosotros introducimos información a la computadora. Y eso implica desde factores humanos. El término se conoce o se usa como sinónimo de ergonomía. La ergonomía igual es un campo también que es multidisciplinario, que se basa en cómo utilizamos las cosas. Qué tan fácil nos es para nuestros movimientos kinestésicos, para mover o agarrar las cosas. Y en este caso es muy importante para poder meter información. Entonces, factores humanos y ergonomía tienen que ver con esta parte, inclusive nuestra parte sensorial, cómo funciona nuestro sistema visual, sistema auditivo, sistema táctil. Obviamente no vamos a andar mucho en eso porque, bueno, no tenemos tanto tiempo. Y, pero también es importante considerar que para HCI móvil, por eso les puse la imagen del lado derecho. Ahí surgió el término, igual en Xerox, Mark Weiser propusieron el concepto de cómputo ubicuo, en los 90. Él mencionaba que, bueno, la idea de la computadora del siglo XXI era justamente una que te permitiera movilidad o portabilidad, a que tú pudieras instalar computadora sin estar sentado necesariamente en un escritorio y que puede estar, por ejemplo, en una sala con otras personas. Entonces, esto de la fisiología y factores humanos, pues bueno, están del lado del ser humano, lo estudian como tal, todo lo que corresponde a nosotros. Ahora tenemos parte del sistema, ¿no? En este caso un sistema de cómputo. Nosotros conocemos, bueno, la mayoría teníamos este tipo de computadoras, las ubicamos muy bien, tenemos un monitor, un ratón y un teclado. Una computadora de escritorio. Ahora, lo importante aquí, y por eso también les ponía la imagen del lado derecho, es con estos dispositivos móviles que se han creado, tenemos otros métodos de interacción. Por ejemplo, en una computadora de escritorio, pues sabemos que nuestros principales dispositivos de introducción de información, pues es el ratón y el teclado, o a lo mejor un micrófono. Y el dispositivo de salida o de visualización es el monitor. Pero en dispositivos móviles puede ser que la misma pantalla o el display por donde visualizamos información es el mismo canal por el cual nosotros introducimos información. Entonces, para la parte de HCI móviles es interesante y es importante ver esta parte justamente, de que el mismo canal o el dispositivo que nos permite ver información es a través del cual yo le voy a meter información. No es como en una computadora de escritorio que están separados. Bueno, vemos también. Para la parte de HCI móvil, bueno, como el término lo dice, es móvil, o sea, está orientada a sistemas móviles. Pero aquí viene una pregunta interesante. HCI móvil, como tiene tres elementos, ya mencionamos el ser humano o el usuario, el sistema y la interacción. ¿Qué será móvil? ¿El sistema, la interacción o el usuario? Algunos dirán, no, pues es que el dispositivo es el que presenta movilidad, ¿no? Como un sistema de cómputo móvil. Otros dirán, no, es la interacción es móvil. Y otros dicen, no, pues es que el usuario se mueve. Pues de hecho es justamente los tres elementos pueden presentar movilidad o no. Caso ejemplo, si ustedes están con su celular caminando en la calle y están checando Twitter, por ejemplo, hay tanto el dispositivo que está haciendo procesamiento móvil, ustedes están en movimiento, o sea, no están en un lugar quieto. Y la interacción puede variar, o sea, pueden ustedes estar cambiando desde estar haciendo gestos de tocar la pantalla, hacer un tab o hacer dos, o cambiar inclusive el método de interacción a modo de voz, por ejemplo. Ahora, ¿qué pasa si de repente ya llego a mi casa, me siento en mi escritorio y tengo mi móvil y lo empiezo a interactuar? Yo ya no me estoy moviendo, pero el sistema, el dispositivo, sigue haciendo cómputo móvil. Entonces, es interesante tomar en cuenta que cualquiera de estos tres elementos, pueden ser los tres al mismo tiempo, o alguno en particular puede estar presentando características de movilidad. Y aquí, por ejemplo, lo que les puse es un diagrama de bloques general de la arquitectura de un dispositivo móvil, donde tenemos obviamente la antena, interfaz de red,
Pero a nosotros lo que nos va a interesar en esta parte, más que la arquitectura interna y la electrónica del dispositivo, es la parte de la interfaz de usuario o el display, que es justamente esta parte. Este bloque es el que nos importa muchísimo en HCI, más que inclusive los otros. Los otros son importantes, pero esta parte es la que vamos a poner más atención. Porque siempre que mencionamos un dispositivo móvil, pues nos imaginamos una tableta, ¿no? Ya sea de cualquier marca o modelo. Nos imaginamos igual un teléfono inteligente, igual puede ser de cualquier marca, utilizando cualquier sistema operativo comercial. Y nos imaginamos algo como este tipo de dispositivos, ¿no? Donde tenemos aquí diferentes tipos de tamaños de display, diferentes formas de interacción. No todas las pantallas touch son tan sensibles, unas presentan transiciones más precisas que otras. Y básicamente cuando escuchamos la palabra dispositivo móvil, enseguida pensamos en interfaces de usuario gráficas, que justamente son estas. Pero lo que no hay que perder de vista, de hecho es muy importante, nosotros también empezamos, o mucha gente interactúa todavía con dispositivos móviles con otro tipo de interfaces de usuario, como texto y audio. Por ejemplo, esta es una imagen de estudios que se hicieron en el 2006, justamente analizando la legibilidad del texto en un dispositivo móvil. Como verán, pues eran sitios web, por ejemplo. En la parte de arriba era un teléfono eh, y en la parte de abajo era una palma. Entonces, porque esos eran los dispositivos móviles más ocupados en aquella época. Entonces, es importante también considerar que no toda la población tiene acceso a dispositivos móviles de gama alta, se les conoce, que tienen más capacidad de procesamiento, de memoria y, y nos permiten hacer muchas más funciones, sino también tenemos dispositivos móviles de gama baja, que también es importante considerar porque gran parte de la población tiene estos o acceso a estos. Entonces, no necesariamente los dispositivos de gama alta vamos a considerarlos, sino también es bueno tomar en cuenta los dispositivos móviles de gama baja. Ok, ahora, para la parte de HCI móvil, interesa muchísimo el contexto de uso. ¿A qué me refiero? Y aquí hay dos términos que no hay que confundir. Una cosa es el contexto de uso, es en donde yo utilizo el dispositivo. Por ejemplo, si estoy en mi casa, en un ambiente donde las variables externas, ya llámese ruido ambiental o distracciones visuales o auditivas, no son muy altas o no son muy grandes y no me distraen mucho. A que si yo estoy en la calle, en donde los distractores y ese tipo de variables influyen muchísimo. Entonces es importante tomar en cuenta ese contexto de uso, ¿no? En donde yo estoy utilizando el dispositivo per se. Para muchos estudios, por ejemplo, se consideran dos básicamente, el de laboratorio y el de campo. Laboratorio es en un lugar donde las variables, lo que les comentaba, no interfieren con el usuario y se pueden hacer diferentes tipos de pruebas de usabilidad y eso, y únicamente viendo cómo el usuario interactúa con el dispositivo, pero sin variables externas que lo estén afectando. Muchos investigadores están a favor de eso, muchos no, porque dicen, bueno, ¿de qué me sirve investigar o analizar la interacción de un usuario cuando no está en un ambiente normal de uso? Y por eso ellos utilizan o se enfocan más en las pruebas de campo, donde las variables son mayores. No es únicamente el usuario con el sistema y la interacción, sino también influye el contexto de uso. Y el otro concepto de contextos de uso es justamente el contexto sociocultural en el cual se utiliza, porque no es lo mismo usuarios de dispositivos móviles en México que usuarios de dispositivos móviles en África, que usuarios de dispositivos móviles en Estados Unidos. Ese contexto de uso también importa muchísimo. Y más adelante vamos a hacer un poquito más de énfasis en ello. Muy bien. Ahora, retos y tendencias. Pues bueno, es para la mayoría de nosotros conocido que las ventas de los dispositivos móviles han aumentado en los últimos años de una manera exponencial. Esta es una gráfica que está incluida en el libro de Luke Rupleski en el 2011. En este libro, el título se llama Mobile First o Primero lo móvil.
Él lo que nos comenta es, primero hay que diseñar y desarrollar para la parte móvil y después tomar en cuenta a los otros tipos de usuarios. ¿Por qué? Porque justamente las, las características o las incidencias o las consideraciones que tenemos en la parte móvil son muchas. Y resolviendo estas, él propone que podemos resolver las otras de una manera más eficiente. Aquí en esta tabla, justamente en su libro, la prospección es que en el 2012, justamente, las ventas de teléfonos inteligentes superaron a las de las PCs. Eso significa que la mayor parte de la población tiene acceso a un dispositivo móvil y por lo tanto es el dispositivo que más emplean en su vida diaria. Y bueno, basta ver nada más nosotros cómo nos ha alterado la vida un dispositivo móvil, ya sea de gama baja o alta. Como ya a veces si salimos de casa nos sentimos como desprotegidos si no lo tenemos o si se nos olvida o si lo perdemos. Muchas veces inclusive nos ha tocado que estamos en reuniones con amigos y todo el mundo está checando su dispositivo móvil, ¿no? Que actualizaciones en Twitter o en Facebook o lo que sea, y a veces no prestamos atención a la interacción humano-humano, que en ese momento es la más importante, ¿no? Pero bueno, en fin. Esta es una gráfica, obviamente, de las tendencias y bueno, obviamente esto influye y hay que tomar en cuenta que si la mayor parte de la gente o de nuestros usuarios que van a utilizar nuestros sistemas o para los cuales nosotros vamos a diseñar o desarrollar sistemas, obviamente tiene que ver con esta parte, ¿no? De que la mayoría tiene acceso a un dispositivo móvil. Ahora, como todo, pues al introducir nuevas tecnologías, tienen que empezar a ser compatibles con las viejas. Este es un ejemplo clarísimo, por ejemplo, para los que estén familiarizados un poco con sistemas web o sistema de información. Tenemos, por ejemplo, del lado derecho, ¿no? Diferentes tipos de servidores, ¿no? Servidores de aplicación, servidores donde está el contenido, la información, servidores de bases de datos, que todos ellos mandan información a través de Internet, propiamente en la web. Aquí a lo mejor para algunos que no sé si lo sepan, igual lo voy a mencionar. Eh, no es lo mismo Internet que la web. Internet es una red de redes. Nos permite hacer interconexión entre diferentes tipos de sistemas de cómputo. Pero la web es un sistema de información basado en hipertexto, multimedia en su mayoría, que corre sobre Internet. O sea, nosotros podemos tener acceso a Internet sin accesar a la web. Caso particular, o sus aplicaciones móviles nativas, por ejemplo, si tienen un dispositivo con un sistema operativo de iOS, de Apple o Android, en el caso, muchas de las aplicaciones nativas se conectan a Internet y no necesariamente acceden a esa información a través de la web. Entonces es importante diferenciar esta parte. Entonces, tenemos este tipo de sistemas. Y ahora, en nuestra arquitectura cliente-servidor, tenemos en nuestro lado de los clientes, pues primero tuvimos a la computadora personal de escritorio. No hay problema, ya estamos familiarizados con ella. Luego vinieron las laptops, que fue el primer dispositivo móvil, digamos, y también se considera móvil porque justamente nos da esa portabilidad y también genera procesamiento de cómputo móvil. Y luego, pues tenemos diferentes tipos de clientes. Tenemos, bueno, en aquel momento PDAs, ahorita a lo mejor ya no se utilizan mucho, este, teléfonos inteligentes y tablets. Entonces, como tenemos ya más sistemas que se están conectando a esta arquitectura, entonces, si diseñamos contenido o diseñamos o desarrollamos cualquier tipo de contenido o aplicaciones, ya sea de manera nativa o de manera general, tenemos que considerar esta parte, que nuestros usuarios se van a conectar a nuestras aplicaciones utilizando cualquiera de estos dispositivos. Por ello, esta parte de interacción humano-computadora, y en particular la móvil, ha tomado una relevancia muy importante. Muy bien. Ahora, mencioné un término que se llama cómputo móvil. Cómputo móvil, igual como todos los conceptos, es una combinación de varios. Cómputo móvil lo que nos dice es que cualquier procesamiento de información que se haga a través de un dispositivo que presente portabilidad, a eso se le llama cómputo móvil. Puede parecer una definición muy vaga, muy abierta, pero así está definida por los principales investigadores de esta rama. Igual es un campo muy amplio.
apenas a partir del 90 se empezaron a hacer trabajos especializados, se abrió un journal o una revista indexada en particular en donde se publican artículos acerca de cómputo móvil. Y básicamente los desafíos que se encuentran son todos esos que ustedes ven ahí. Como ven, son muchos problemas, algunos se siguen trabajando, algunos se han resuelto de manera parcial, otros no se ha avanzado mucho en ellos, y una parte importante es justamente esta de las interfaces humano-computadora de aplicaciones móviles, donde tenemos estas tres variantes, ya sea el diseño de interfaces, el diseño coherente de interfaces y el diseño de interfaces de usuario que se adapten. Igual son temas y conceptos también, bueno, campos de estudio muy amplios. Y bueno, del lado derecho les puse una imagen. Estos fueron los principios de cómputo móvil que él definió Reza Pafar en el 2005. Y los desafíos que están del lado izquierdo listados, perdón, los propuso Zeng, igual en ese año. Bueno, siguiendo con esa línea de pensamiento, vamos a andar un poquito más en ello. Presentación de información. Imagínense que diseñamos una página web, un sitio web en particular. Pero yo quiero que la información, tanto texto como imágenes, sea consistente entre todos mis clientes o en donde dispositivos de visualización. Entonces, tengo que ver cómo le voy a hacer, justamente para que la presentación de información garantice que el usuario no se pierda. Y ahí es en donde entra HCI móvil. Porque todas las pruebas que me validan justamente esta parte tienen que ver con HCI. Es cómo analizo tanto al usuario y su interacción con el sistema para ver o para garantizar que mi sistema efectivamente, y voy a mencionar aquí una palabra, es usable. A lo mejor muchos de ustedes ya escucharon la palabra usabilidad y están por todos lados, experiencia de usuario, etcétera, etcétera. Un montón de términos que voy a mencionar un poquito más adelante. Igual no vamos a andar mucho en ellos, pero usabilidad básicamente son las pruebas que fueron más utilizadas en HCI en la década de los 80s y 90s, que es justamente lo que nos permite medir a los sistemas. Hay dos definiciones en las ISO, una que está orientada básicamente la parte de uso, y otro es que si un sistema presenta o es eficaz, eficiente y satisfactorio para el usuario, significa que es usable. Entonces, cuando mencionamos la palabra usabilidad, nos referimos a eso, a que un sistema tiene que ser eficaz, eficiente y proporcionar satisfacción al usuario. Ahora, esto a lo mejor parece muy sencillo, ¿no? Como yo pongo texto y pongo imágenes, pero ya en la vida real, para algunos de ustedes que a lo mejor ya hagan diseño web o desarrollo web, se van a dar cuenta que no es tan sencillo, porque justamente simplemente el tamaño del display al cual tenemos acceso en unos dispositivos o en otros cambia, y eso obviamente altera el diseño y la presentación de información. Muy bien. Estos son algunos de los problemas que se presentan. Ahora, ¿cómo podríamos resolverlos? Bueno, vamos a partir de que HCI es un área multidisciplinaria, como mencionaba. HCI tiene que ver con sistemas de información, por ejemplo, todos los informáticos que estudian esta parte más a fondo. Como les mencionaba, uno de ellos es la web, etcétera, existen muchos más. Luego tenemos la parte de ingeniería y ciencias de la computación, que también son los que proporcionan el desarrollo de los sistemas. Luego psicología, porque justamente la parte de cómo funciona nuestra arquitectura cognitiva es muy importante en interacción humano-computadora. La parte del diseño, los diseñadores aquí tienen un papel fundamental porque el diseño es básicamente cómo nosotros vemos algo, ¿no? Vemos algo, pero además de una manera eficaz, o sea, cómo acomodamos elementos de una manera en que nos es más práctica. Y la sociología, como les decía, también cómo interactuamos entre nosotros, también se ve afectada por esta parte de HCI. Entonces, expertos de cualquiera de estas áreas, y de hecho es recomendable que, bueno, al menos uno o los más que se puedan participen en este tipo de pruebas. Mientras más profesionales de cada una de estas áreas participen en conjunto en problemas de HCI, va a ser más eficiente, tanto las pruebas que se hagan como los análisis que, que se lleven a cabo. Obviamente, bueno, a lo mejor no vamos a tener acceso siempre a un experto dentro de cada área, pero
sí es importante tener en cuenta que existen perspectivas de HCI de la parte de psicología, de la parte de diseño, de la parte de sociología, de la parte de sistemas de información y de la parte de ingeniería. Entonces, HCI es muy amplio. Muy bien. Ahora, como les comentaba, yo soy un ingeniero que trabaja en una empresa, por ejemplo, o un diseñador web freelance, o yo estoy estudiando, termino mi carrera y no sé a qué dedicarme, pero me interesa mucho esta parte de interfaces y bla, bla, bla. Entonces, ¿cómo le puedo hacer? Si ya estoy trabajando o si estoy en la academia, ¿no? ¿Cómo puedo resolver los problemas que se presentan como presentación de información o las mismas interfaces de usuario? ¿Cómo sacarles un mejor provecho? Pues bueno, justamente es ver y entender que pues como casi todo, tenemos que documentarnos. Tenemos muchas herramientas actualmente, a lo mejor muchos de ustedes ya están familiarizados con ellas y a lo mejor otros no. Entonces tenemos que documentarnos en cada una de ellas. Por ejemplo, dentro de los conceptos y herramientas que tenemos aquí para justamente evaluar la parte de HCI, tenemos pruebas de usabilidad. Todas las pruebas de usabilidad están basadas en pruebas en psicología. Entonces, no se extrañen que cuando alguien esté haciendo pruebas de usabilidad justamente presente rasgos de las pruebas que se hacen dentro de la psicología. También tenemos conceptos como diseño centrado en usuarios. Este concepto fue inventado por Don Norman en el 86, que es justamente decir, la persona o el elemento que debe estar en el centro de todo nuestro diseño es el usuario. Y en base a él tenemos que diseñar y desarrollarlo todo lo que hagamos. Porque de otra manera no, no lo van a aceptar o no lo van a adoptar de una manera adecuada. Él mismo, cuando estaba en Apple, fue parece el primero que mencionó justamente este término de experiencia de usuario. Eh, bueno, él menciona en una de sus tantas pláticas o charlas que en aquel entonces, cuando él trabajaba en Apple, solo había 3 personas, bueno, él y otras 2 personas trabajando en este tipo de, o sea, en este campo. ¿Cómo garantizar que la gente que utiliza un sistema obtenga la mayor experiencia satisfactoria del mismo? Y bueno, si alguno de ustedes está inmerso dentro de este tema, se va a dar cuenta que experiencia de usuario es un campo muy amplio, que no necesariamente es que me guste la interfaz o que se vea bonita o que yo la pueda utilizar de una manera satisfactoria, sino es que me garantice que yo me sienta a gusto con lo que estoy haciendo, porque de esa manera, y también tiene aristas de todo tipo, yo puedo seguir comprando, consumiendo un determinado producto. Por ejemplo, se menciona en este concepto de que está comprobado de que la gente, nosotros, por ejemplo, siempre vamos a tomar más en consideración, por poner un ejemplo, ir a un concierto de nuestro artista favorito, comprarnos el disco del concierto que dieron en donde sea. El asistir, esa experiencia es muchísimo más enriquecedora, porque la compartes y tú la vives. Y no es lo mismo que si la ves a través de una pantalla. Entonces, este tipo de elementos y hay muchísimos más conceptos que están metidos dentro de esta experiencia de usuario. Otro, el consorcio web también ofrece ciertos conceptos que también tomar en cuenta si queremos diseñar, por ejemplo, sistemas basados en web. Uno de ellos es accesibilidad, o sea, que todo tipo de personas tengan acceso a los sistemas, que inclusive personas que presenten, por ejemplo, que no puedan ver o que no puedan escuchar, que tengan acceso a los sistemas. Entonces, ¿cómo diseñar también o desarrollar pensando en ellos? Es una parte interesante, a lo mejor no le hemos puesto a lo mejor el tiempo, no sé, correcto o adecuado, o a lo mejor no nos interesa, pero sí es una parte muy importante. De igual manera, la internacionalización. Como estamos en un mundo global, es importante también que nuestro sistema a lo mejor puede ser visto por del otro lado del mundo, entonces tenemos que considerar también esa parte. Adaptación de contenido, que también es un tema del consorcio web. Cómo adaptar el contenido, lo que mencionábamos hace un rato, ¿no? De cómo mencionó texto y imágenes de una manera que sea satisfactoria, no importando el dispositivo al cual yo tenga acceso. Y justamente eso también conlleva a un concepto de independencia del dispositivo. O sea, debemos de diseñar y desarrollar sin necesariamente tener o tomar tanto en cuenta el dispositivo. O sea, sí, sí, obviamente lo vamos a considerar y es importante,
Pero obviamente muchas de las herramientas tecnológicas que han surgido últimamente es justamente para salvar ese tipo de situaciones. Tenemos diferentes dispositivos móviles de diferentes empresas con diferentes sistemas operativos de diferentes versiones corriendo juntos. Y si queremos diseñar alguien nos quiere contratar para hacer una aplicación nativa, por ejemplo, para iOS, pues tenemos que ver para qué versión de iOS lo vamos a hacer. Y no es lo mismo diseñar y desarrollar aplicaciones para iOS que para Android. Entonces, necesitamos ser expertos en todas las plataformas. Realmente nos da tiempo a aprender todos los sistemas y lenguajes de programación. Entonces muchos dijeron, bueno, ¿por qué tengo que programar 2 o 3 veces la misma aplicación? Si puedo programarla una sola vez, utilizo un framework, no sé, llámese PhoneGap o llámense otros que existen actualmente, que a mí me permite programar en algo que ya sé, que es HTML5, por ejemplo, CSS y JavaScript, que son las tecnologías web, y el framework lo que hace lo empaqueta y lo presenta para los diferentes dispositivos. Por supuesto, como todo, nada es perfecto, ¿no? Nada, todo tiene ventajas y desventajas. Pero es justamente ver esa parte. Estamos viendo en la parte de dispositivos móviles un poquito lo que vivimos cuando se creó la computación, que es cada empresa genera sus propios sistemas y obviamente quiere que los utilices, ¿no? Y está captando usuarios de diferentes tipos, pero que se casen con sus plataformas. Sony con las suyas y hace que todos sus dispositivos interactúen entre sí. Apple, por supuesto, ¿no? Todos su famosa sincronización, igual es un sistema no tan abierto, de hecho es muy cerrado. Habrá quienes les guste, habrá quienes no. Y así, cada empresa está como que jalando agua para su molino. Aquí lo importante es ver, bueno, lo que se llama la gran imagen, o sea, cómo yo puedo utilizar lo mejor de cada dispositivo, aunque esté utilizando diferentes sistemas operativos. Entonces, ahorita estamos viendo esa primera parte. Obviamente, conforme pase el tiempo, los sistemas van a empezar a ser más compatibles entre ellos y un punto de encuentro muy importante que han descubierto y es una de las tendencias actuales es irse para la parte de web y en este caso web móvil. Entonces, igual este sistema de información, así como para las PCs, nos presentan un punto de encuentro muy importante. También patrones y guías de diseño, cada empresa tiene las suyas, existen muchísimos diseñadores que también proponen guías y patrones de diseño, hay muchísimas en la web y lo que tenemos que ver es, bueno, cuál sería la más adecuada, ¿no? Eso ya es cuestión o decisión personal en base a los proyectos en los cuales trabajemos. Y también este concepto de diseño responsivo, por ejemplo, igual el concepto lo introdujo Ethan McCorte o Marcotte, no sé cómo se pronuncia bien, en el cual decía justamente esa parte. O sea, si vas a diseñar contenido o vas a diseñar para diferentes tipos de dispositivos, toma en cuenta justamente esa parte, ¿no? Que debes de ser, considerar las diferentes características de los dispositivos para los cuales vas a diseñar. Y obviamente existen más conceptos, ¿no? No vamos a andar mucho en ellos. Pero lo más importante de todo esto, siempre lo más importante va a ser conocer a los usuarios. Porque esas personas, los usuarios, son para quienes diseñamos o desarrollamos algún producto en particular. Y ellos son los que realmente nos marcan las tendencias de cómo se están utilizando las cosas. Entonces nosotros, si estamos desde el lado tecnológico o de esta parte de la trinchera, tenemos que observarlos, cómo utilizan los dispositivos, cómo piensan, cómo los ejecutan, si se les dificulta tal tipo de, no sé, de interacción. A lo mejor para la gente mayor se le complica mucho la parte del touch, a lo mejor se pierden o se salen de las aplicaciones y eso les causa frustración o enojo. Es una parte muy importante a tomar en consideración. Entonces tenemos que pensar siempre en ellos. Obviamente, como diseñadores o desarrolladores lo hacemos, ¿no? Pensamos, bueno, a ver, yo como usuario, ¿cómo lo haría? Pero en serio, hay un montón de variables que tenemos que tomar en consideración y que muchas de ellas no las pensamos y no se nos ocurriría que los usuarios las hicieran y sin embargo las hacen. Y eso se ha visto en todas las pruebas de usabilidad que se han hecho a través de los años, en donde los diseñadores y los desarrolladores están del otro lado de una ventana, en donde nada más se puede ver al usuario que está haciendo
y justamente ven cómo el usuario se frustra y no encuentra lo que ellos diseñaron y los diseñadores dicen, bueno, pero es que lo tienes ahí enfrente, no puede ser que no lo veas. Entonces hay muchas cosas que tenemos que considerar en esta parte de HCI. Ok, hay otro puntito que igual, sí, de hecho sí me da tiempo mencionarlo, es también dentro de los problemas que tenemos en HCI móvil en particular es la parte de las interfaces de usuario, pero aquí se generan dos conceptos que les voy a mencionar. A lo mejor espero ahondar un poquito más en otra oportunidad, o si no, de alguna otra manera. Uno es el concepto de multimodalidad, porque muchos dispositivos presentan diferentes interfaces de usuario, como les mencionaba. Está vía voz, vía touch y a lo mejor manejan otra vía text, por ejemplo, las BlackBerry. Hay unas BlackBerry que la pantalla pequeña que tiene la parte de arriba es touch, tenemos el teclado, que es una entrada de texto, como la conocemos, y también tienen la parte de señales de audio. Y que justamente la la multimodalidad es considerar todo eso para que el sistema se adapte al usuario dependiendo del contexto de uso. Esos son temas de investigación interesantes y fuertes. Se está trabajando en ello. Que el mismo sistema reconozca en qué contexto está y le ofrezca al usuario la mejor interfaz para que se comunique con él. Por supuesto hay problemas ahí, muchos se han resuelto, muchos no, pero es una parte interesante. Y el otro concepto es plasticidad. Plasticidad es un tema que es mucho o es de sistemas. Plasticidad significa garantizar que no importa en qué contexto de uso se encuentre el usuario, el sistema ofrece el mismo grado de usabilidad. Usabilidad, como ya lo mencionamos, es que el sistema sea eficaz, eficiente y satisfactorio al usuario. Entonces, que si se mueve desde un contexto de uso a otro, el mismo sistema le garantice eso. Entonces, este es un concepto igual que tiene mucha tela de donde cortar, este concepto obviamente de investigación, pero también se está llevando a cabo en la industria. Y bueno, pues siendo que HCI no, a lo mejor no es una rama que hemos escuchado mucho o conozcamos dentro de aquí en nuestro entorno, tanto académico como laboral, sí es importante que tomemos en cuenta justamente eso, HCI móvil y esa parte justamente de ver, ¿no? Que estamos diseñando para usuarios y que la parte de cómo ellos interactúan con el sistema es muy importante. Si ellos se encuentran o presentan errores, tenemos que ver cómo los podemos solucionar de una mejor manera posible, ¿no? Muy bien. Eh, también otra cosa interesante. No existe un grupo de trabajo en investigación fuerte de HCI en México. Imagínense el área de oportunidad que tenemos ahí. Si a alguno de ustedes les interesa, hay apenas doctores o algunas personas interesadas justamente en el campo, ya se han hecho trabajos, pero así un grupo fuerte en nuestro país que trabaje en esto, pues no lo hay, ¿no? Entonces es importante pues justamente empezar a hacer estas sinergias, ¿no? Entre diferentes profesionales para sacarle mayor provecho a HCI. Muy bien. Para terminar, quiero presentarles aquí unos libros y congresos y revistas para ustedes si quieren profundizar un poquito más en el tema, porque igual a lo mejor esta charla o no les va si les interesa mucho, pero es importante que, por ejemplo, libros, tenemos estos cuatro, yo creo que la presentación esta va a estar disponible para que la descarguen desde la página de Software Guru, y aquí hay algunos recursos y materiales, muchos de ellos yo los he utilizado, tanto para mi tesis de maestría, y obviamente hay muchísimos más, ¿no? Pero yo les recomiendo en particular estos, que es un muy buen punto de inicio para meternos en este fantástico mundo de HCI. Muy bien, bueno, pues si no hay más situaciones, yo creo que pasamos a la sección de preguntas y respuestas. Si Vanessa no tienes alguna otra consideración. No, pues nada más pedirles a los participantes que tengan alguna pregunta o que quieran comentar algo, lo vayan poniendo en el chat. Mientras van poniendo las preguntas, nada más avisarles
que el 27 de febrero Software Guru realizará el primer congreso dedicado solamente a movilidad. Como saben, nuestros congresos generalmente son en julio y mezclamos varios temas de interés. Este va a ser un adicional en febrero con solamente el tema de movilidad. Va a haber temas de herramientas y tecnologías, de diseño de interfaces móviles, testing de aplicaciones móviles, seguridad de aplicación e incluso casos de uso para cómputo móvil en las empresas. Es un día de conferencias y sesiones prácticas. Va a haber keynotes impartidos por ponentes internacionales, sesiones prácticas impartidas por expertos, paneles de discusión, va a haber exposición y espacios para networking. Entonces los invitamos a todos el 27 de febrero. La agenda la tendremos disponible seguramente a finales de este mes para que vayan checando las sesiones, pero vayan reservando en su agenda. 27 de febrero de 2014, Ciudad de México, en el World Trade Center. Y bueno, no sé si no hay dudas o comentarios, todo quedó clarísimo. Abiel le explicó todo de arriba para abajo. O a lo mejor ya todo el mundo está comiendo, yo creo. Sí, porque es el webinar Launch and Learn, entonces todos están ahí. Así es. Al parecer más bien todo quedó claro. Ahí nada más les puse la última diapositiva de Abiel donde vienen sus datos. Esto que nos comentó de que no hay realmente en México gente dedicada al estudio de HCI, pues todos los que se quieran sumar, escríbanle a Abiel. Recuerden que estos webinars, aparte de compartir conocimiento, pues la idea es hacer sinergia. Entonces escríbanle si tienen dudas posteriores o si quieren unirse a este tipo de investigaciones. Muchas gracias por sus felicitaciones y pues muchas gracias a Biel por haber dedicado esta hora a dar el webinar. Esperamos tenerlo en otro webinar durante el 2014, ya nos pondremos de acuerdo. Bueno, ahí tienes una pregunta de Jorge. Así es, así es. Bueno, más que nada, bueno, primero agradezco a todos ustedes que, bueno, me compartan esta horita donde están comiendo. Y a ver, Jorge pregunta, mencionaste un libro de diseño centrado en usuarios. ¿Quién es el autor? El autor es Don Norman. De hecho, en la lámina aquí, fíjate, en la segunda liga, aquí es jnd.org. Aquí de hecho es la página de ese autor, de Don Norman. Ahí vas a ver todos los libros que él ha escrito. En particular, el recomendable, pues es el que primero que puse aquí, del diseño de todas las cosas. Él acaba de sacar una nueva versión en el 2013, pero aquí en jnd.org encuentras toda la información de todos los libros que él ha escrito. Y justamente ahí vas a encontrar ese libro, que es Diseño Centrado en Usuarios. Ese libro es del 86, entonces lo vas a encontrar justamente aquí en esa página. No, pues muchas gracias, Jorge, a ti y obviamente a todos, a Ángel, a Arturo, a todas las personas, a Guillermo, Juan Antonio, Alberto, Mónica, pues muchísimas gracias por escucharme y bueno, cualquier cosa estoy a sus órdenes. Bueno, mis áreas en las cuales me apasiona un poco es audio, web y HCI, entonces si podemos estar en contacto en algún momento más adelante, pues para mí un placer y bueno, cualquier cosa, pues estamos aquí para servirles. Esa es mi cuenta de Twitter y ahí están un par de correos los cuales checo con más regularidad. Y pues bueno, Vanessa, pues muchísimas gracias por esta oportunidad y estamos en contacto. Muchísimas gracias, Abiel. Y bueno, los invitamos a todos a nuestros próximos webinars Launch and Learn de 2 a 3 de la tarde los miércoles. El de la próxima semana será casos de fracaso en una implementación de procesos. 29 de enero las pruebas primero y 5 de febrero desarrollando móvil con iOS. Muchas gracias a todos por su participación y les agradecemos que pues sigan siendo durante este año miembros de la comunidad de Software Guru Campus. Nos escuchamos el próximo miércoles. Que tengan una excelente tarde.